Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de temas de suma importancia. Vamos a hablar de temas poco conocidos para los inversionistas extranjeros y de vital importancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la casa de título, qué es, para qué sirve y cómo nos puede ayudar. Así que si tienes algún tipo de duda, te invito a que nos escribas en nuestro chat y con gusto al final vamos a estar aclarando cualquier tipo de duda que tengas. Para quienes aún no me conocen, quienes son nuevos, me presento. Mi nombre es Andrea Casallas, pertenezco a la ANAR, que es la Asociación Nacional de Realtors. Yo soy asesora inmobiliaria, especialista en inversionistas extranjeros que quieren comprar una propiedad en los Estados Unidos. Trabajo con Latinos Invirtiendo, esa es mi página, esa es mi compañía, y trabajo con un broker que se llama eXp Realty. Entonces, estoy licenciada en el estado de Florida para poder trabajar como realtor. Ahora vamos a hablar sobre qué es la compañía de título. En especial, una compañía de título cumple con dos roles. El primer rol es como tal ser un agente de fiducia. Entonces, en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, lo conocen la casa de título como una casa de escritura. Entonces, el primer rol, como les mencioné, fue el rol de fiducia, que trabaja como un agente de fiducia. Estamos hablando de que cuando vienen fondos, cuando viene dinero a una compañía, en esto se inscriben en una compañía de título, entonces la casa de escrituración, que es donde se genera el contrato, es la que tiene un contrato de buena fe, un depósito de buena fe. Entonces, cuando tú compras, por ejemplo, en una preconstrucción, lo que vamos a hacer es que se separa la unidad y el dinero con el que tú separas esa unidad, esa propiedad, va a ir directamente a una cuenta escrow, donde va a estar protegida y debe ser pues posteriormente a la firma del contrato, máximo 3 días después. Entonces, cuando el comprador deposita el dinero, no va directamente al vendedor, como suele suceder en nuestros países. Aquí va directamente a una cuenta que es protegida. No lo tiene el dinero ni la empresa, ni la compañía, ni la constructora, ni tampoco el asesor inmobiliario. Va directamente ese dinero a una casa de título. En base a eso, por ejemplo, es muy común en nuestros países que se hayan diferentes depósitos de dinero y que se vaya directamente a lo que es la constructora. Entonces, ha ocurrido muchas estafas donde las constructoras en Latinoamérica no hacen bien su trabajo, entonces le quitan el dinero a la gente que confió en ellas y depositó su dinero. Pero entonces, aquí en Estados Unidos, el gobierno se protege de esas cosas, protege a sus ciudadanos, protege a los compradores inversionistas, y para eso ellos crearon lo que es la compañía de título y las cuentas escrow. Entonces, ellos lo que hacen es retener el dinero hasta que haya un acuerdo, tanto de la parte del comprador como de la parte del vendedor. Cuando ya haya un acuerdo en ambas partes, ahí sí el dinero es transferido por la casa de título. Entonces, de la misma manera, esto ocurre cuando, por ejemplo, el comprador está pidiendo dinero en un banco. El banco no va a venir y le va a dar el dinero a la persona que lo está queriendo comprar, ni tampoco se la va a dar directamente a la persona que está vendiendo la propiedad. El banco lo que hace es enviar los fondos a la casa de título, que va a ser la encargada de administrar el dinero. Y entonces ellos son los encargados también de hacer los depósitos correspondientes. Es importante notar que la transacción, sea de la compra de una propiedad, por ejemplo, si es una propiedad en efectivo o por medio de un préstamo con apalancamiento bancario, por ley, toda transacción aquí en Estados Unidos va a necesitar una casa de título.
Va a necesitar ese intermediario fiduciario que va a ser el encargado de ver que todo esté bajo la ley, que las dos partes estén de acuerdo para poder hacer cualquier tipo de depósito. Entonces, como les estaba mencionando, en la parte de preconstrucción, cuando se compra a un desarrollador, ellos son los que estipulan la casa de título, el desarrollador. Pero, por ejemplo, cuando es en reventa, o sea, una propiedad de segunda, no es el que vende el que escoge la propiedad, ni el que escoge como tal la compañía de título, sino que es directamente el comprador. Esto ocurre en lo que son los condados, por ejemplo, de Miami y en el condado de Broward. En los otros condados de Florida, los que escogen la compañía de título va a ser el agente que lo representa o en este caso el vendedor de la propiedad. Vamos a hablar ahora sobre qué es una cuenta escrow, que como les mencioné, cada casa de título debe tener. Entonces, una cuenta escrow es un término que usamos aquí en Estados Unidos para nombrar una cuenta como una cuenta de fideicomiso. Es decir, esas son cuentas que son totalmente reguladas por el gobierno, donde se hacen depósitos de dinero, pero entonces estos dineros no pueden ser tocados. Son monitorizados por el gobierno. Es una cuenta que no genera ningún tipo de interés ni para el comprador, ni para el vendedor, ni para nada. Es una cuenta que, como les menciono, es regulada por el gobierno, es monitorizada. Entonces, es una cuenta que las compañías de título deben tener, deben seguir ciertas reglas cuando tienen estas cuentas para hacer los depósitos o las devoluciones de dinero según aplique. Entonces, son cuentas manejadas con altos niveles de transparencia y de ética profesional para que haya un buen manejo del dinero. Entonces, no piensen de pronto si ustedes compran en una preconstrucción y enviaron un dinero, que ese dinero lo tiene el desarrollador, que lo tiene el asesor inmobiliario o que lo tiene otra persona. Realmente, ese dinero que ustedes están depositando va a esa cuenta que es regulada por el gobierno. Entonces, cuando se compra, por ejemplo, una propiedad de segundo uso o de reventa, es importante que se monitorice también el título de la propiedad. Cuando hablamos con el título de la propiedad, vamos ahora a hablar del segundo rol que cumple la compañía de título. El segundo rol es básicamente proporcionar un seguro de título. ¿A qué nos referimos con esto? Es un seguro de escrituras. En Latinoamérica se acostumbra a manejar lo que es un certificado de libertad. Entonces, cuando se hace la compra de una propiedad, ese certificado básicamente lo que va a hacer es mostrarnos que ya verificaron que la propiedad no tiene ningún tipo de deuda. Por ejemplo, que no tiene una hipoteca, que el pago del impuesto predial o el impuesto de una asociación, de una tierra, está totalmente en orden. Entonces, ese mismo proceso es el que se hace aquí en Florida, aquí en Estados Unidos. Cuando una propiedad alguien la pone bajo contrato, lo que la compañía de título hace es venir y encargarse de hacer estas búsquedas, ver que todo esté en orden y que la propiedad sea adecuada para poderse vender. Entonces ellos verifican que no solamente, o sea, ellos verifican no solamente parcialmente, sino que van directamente a lo que son los libros de la corte. En los libros de la corte ellos piden los reportes de la ciudad, piden también los reportes del condado, de la asociación. Recuerden que la asociación, cuando hablamos de asociación nos referimos a el HOA, en otros lugares se conoce como mantenimiento, como administración, como alicuotas. Entonces, esta compañía de título verifica que no haya nada pendiente con ningún tipo de administración. Entonces, la compañía de título verifican que no exista ningún tipo de deuda. Esta deuda puede ser en relación con la propiedad directamente, pero también ellos verifican, como les mencioné, en los libros de la corte, todo lo relacionado con la propiedad. Y miran también todo lo relacionado con los dueños anteriores que tuvo esta propiedad.
¿sí? No solamente en la parte de tierra, de seguros, de deudas, sino también los dueños que tuvieron que ver con la propiedad, que tienen ellos algún récord o qué ha pasado con esta propiedad. Entonces, ellos pueden llegar a ser líquida o pueden hacer líquida la propiedad y pueden verificar. Entonces, cuando ellos hacen esta verificación y ven que la propiedad está clara, que no hay ningún problema, ellos hacen un reporte bien detallado y lo plasman en un documento. Ese documento también va a ir a la corte y va a quedar como resguardo de que la propiedad está limpia. Entonces, en base a eso, es que la compañía de título va a poder necesitar o va a poder proveer un seguro de título. Y en la transacción o en el certificado de libertad es conocido aquí en Estados Unidos pues como un título limpio y así ellos pueden saber qué requisitos o qué pueden hacer para proveer este certificado. Cuando hablamos que la compañía de título ya está lista, ya finalizó su investigación, entonces ellos se encargan de notificar y ellos envían una carta. En esta carta ellos están especificando que ya están listos para hacer un cierre, que ya la propiedad está lista para ser vendida y nos dan una carta. Esta carta se llama Clear to Close, que básicamente lo que quiere decir es que están listos para cerrar. Entonces, en nuestros países, cuando se entrega, por ejemplo, una carta o un certificado de libertad y en un futuro de pronto alguien vino con un problema de herencia y puso alguna demanda sobre la propiedad o sobre el título, entonces ellos no responden, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, no hay quien responda bajo estas circunstancias. Aquí en Estados Unidos también se protegen de esa parte. Lo que hacen es hacerlo de una manera diferente. La compañía de título lo que hace también es investigar, pero aparte de eso, proveen un seguro. Entonces, para el momento del cierre, también el comprador hacen que se le emita una póliza de título. Esta póliza que ellos emiten es una póliza en físico. Entonces, esta póliza lo que hace es que no tiene una fecha de expiración y significa que si, por ejemplo, tú tienes una propiedad por 5, 10, 20, 30 años y está en nombre tuyo, ese seguro va a seguir protegiéndote. Por ejemplo, vámonos a un caso extremo. Tienen una casa, la están vendiendo y resulta que tú compraste la propiedad. 6 meses después demandaron a tu propiedad porque resulta que cuando hicieron la repartición de bienes, el dueño anterior no sabía que tenía un hijo. Entonces el hijo ya cumplió los 18 años y vino y demandó porque no recibió la parte de su herencia. Entonces, para eso es que existe el seguro de título, para protegerte a ti como comprador de esas posibles demandas. Ya sea, por ejemplo, también en que no se pagó el agua, no se pagó la luz, porque esto pues son servicios que se prestan, pero servicios que se pagan pasado su consumo, pasado su fecha. No se paga antes de que se consuma, sino después. Entonces, lo que hace es protegerte a ti por el tiempo que la propiedad sea tuya. Entonces, en caso de que alguien venga en un futuro y ponga algún daño colateral o esté diciendo que, por ejemplo, esa propiedad fue resguardada para una deuda, por ejemplo, le prestaron el dinero a alguien y esa persona dice, no, mira, yo tengo algo que certifica que esta propiedad me pertenece porque estaba como resguardo de esa deuda. Entonces, para eso está el seguro, te va a proteger, cosa que no sucede en Latinoamérica, lastimosamente. Entonces, gracias a esa póliza de seguro que ellos emiten, vas a estar totalmente protegido. Vamos a ver lo que son, por ejemplo, los cierres remotos que nos lo permiten ahora las compañías de título. Entonces, pues, para beneficio del comprador, se puede hacer ahora cierres remotos. Esto significa, por ejemplo, que si tú vives en otro país y no quieres o simplemente no puedes viajar aquí a este país, a Estados Unidos, para hacer el cierre de la compra de tu propiedad o de la venta de tu propiedad, ahora lo vas a poder hacer desde la comodidad de tu casa.
Pero entonces para eso vamos a ver tres escenarios, tres formas como se pueden hacer los cierres remotos con estas compañías de título. El primer factor sería, por ejemplo, si el comprador está comprando la propiedad en efectivo. Quiere decir, todo su dinero está siendo en efectivo y no tiene ningún préstamo bancario. Podemos decir que esta es la forma más sencilla porque todo se puede manejar electrónicamente y el comprador simplemente debe firmar. Firma con una firma electrónica, solamente haciendo un clic y ya la propiedad pasaría a nombre suyo. El segundo escenario puede ser, por ejemplo, si el vendedor está vendiendo su propiedad, pero el vendedor está en el extranjero. Entonces ya no es necesario de que el vendedor venga y esté presente para hacer el cierre de la propiedad. Esto lo pueden hacer, es un poco diferente. Para esto ellos van a necesitar tener una cámara, la cámara debe estar encendida. Deben hacerlo con una notaría. Ese tipo de notaría es una notaría remota y básicamente lo que hacen es un proceso diferente. Ya no va a ser, por ejemplo, en el primer escenario que era solamente dar un clic y la firma ya estaba lista. En este caso, lo que van a tener que hacer es primero programar una cita donde van a poder hacer todo virtualmente. Deben tener la cámara encendida y adicionalmente a eso van a tener que tener 2 testigos y un notario. Va a haber un notario pendiente de que la transacción sea adecuada y que esté todo legalmente. Entonces, ellos van a ser los encargados de supervisar y van a ser los encargados también de testificar la firma del cliente. Entonces, van a mostrar elementos que sean elementos de seguridad que demuestren que realmente la identificación de la persona es la adecuada, que es la persona correcta la que está firmando. Para eso van a pedir, por ejemplo, lo que es la cédula de ciudadanía o el pasaporte. Deben ser documentos que sean legibles. Y adicionalmente necesitarán una tercera persona. Esa tercera persona debe conocer al vendedor, debe conocerlo personalmente y también debe ingresar y debe hacer un juramento ante la cámara. Debe confirmar que conoce al vendedor, que sabe quién es y debe firmar. El tercer escenario para hacer el cierre remoto es, por ejemplo, cuando usted como comprador pidió un dinero prestado al banco para hacer un financiamiento y comprar la propiedad. Ya no es necesario que usted, si vive, por ejemplo, en Ecuador, Venezuela, Argentina, cualquier país, ya no es necesario que venga al país y firme cuando su propiedad ya esté lista. Ya lo puedo hacer desde casa, inclusive teniendo un préstamo bancario. Entonces la compañía de título acepta este escenario, pero pues es importante notificar y saber que algunos bancos no aceptan lo que es la notaría virtual. Entonces es importante saber exactamente cuáles son esos bancos y para eso nosotros como asesores inmobiliarios les vamos a notificar cuáles serían esos bancos y cómo hacer esos tipos de cierres si de pronto no quieren o no pueden venir a hacer el cierre de su propiedad. Entonces, en este caso, debemos hablar con el banco y saber exactamente si nos va a permitir el cierre o no. Entonces, pues cada vez realmente el proceso de un cierre de una propiedad se está volviendo más fácil. Anteriormente, si un cliente tenía de pronto una calamidad, un problema y no podía venir y no podía hacer el cierre de su propiedad, en casos extremos, lo que podía hacer era ir a su embajada americana, dependiendo pues en el país que se encontrara. También tenía que llevar testigos. Era un caso más tedioso, era un poco más complicado que lo que actualmente está haciendo. Entonces, luego de la pandemia, vemos cómo esto de la virtualidad empezó a cambiar, cómo empezó pues a beneficiarnos y ahora el proceso es mucho más fácil y más conveniente. Cuando hablamos de los costos de cierre, entonces estamos hablando de los costos que va a tener para usted como comprador o como vendedor cerrar la propiedad. Entonces, vamos a tocar este tema
para que así tengan una mejor perspectiva de lo que es. Estos dos costos de cierre también van incluidos con lo que es la casa de título. Entonces así van a saber más o menos cuál es la perspectiva y cuál es el valor a calcular. Entonces, por ejemplo, eso va a depender del tipo de cierre que se haga. Por ejemplo, si es una propiedad que se paga en efectivo, con dinero en efectivo, sin préstamo bancario, los costos de cierre pueden variar y pueden ser por lo general un 2% para el comprador y un 2% para el vendedor. Este porcentaje es de acuerdo al valor total de la propiedad. Ahora, en caso que sea, por ejemplo, si los costos de cierre, la comisión se va a hacer, el encargado va a ser es el vendedor y por lo general va a ser el 6%, tanto para la gente del comprador, el 3% y 3% para el vendedor. Eso es simplemente un escenario, no es 100% real, realmente esto cambia entre vendedores, cambia entre compañía, pero por eso les digo que es un valor estimado. Entonces, por ejemplo, cuando hay un comprador y este comprador está financiando, lo que hace directamente ese financiamiento, eso va directamente a los gastos de cierre por lo que es el banco. El banco es el que va a estipular cuánto es esa cantidad de dinero que se debe pagar por los gastos. Pero se calcula que por lo general es el 6% del valor total de la propiedad. Entonces, por ejemplo, si tú eres inversionista extranjero, compraste una propiedad que vale $350,000, debes tener claro que tus gastos de cierre van a ser aproximadamente $21,000. Estos $21,000 no son prestados por el banco, es dinero que tú debes tener como comprador para hacer el cierre del valor de tu propiedad. Entonces, vamos con qué tiene que ver, digamos, estos gastos de cierre con la parte de la compañía de título. Es importante que sepamos cómo elegir esa casa de título. Entonces, el seguro de título es regulado por el Estado, lo que hace que el seguro sea un título de la póliza que sea del mismo valor, absolutamente para todas las compañías de pólizas de seguro que hay. En lo que es la compañía de título, todas van a tener que cobrar exactamente lo mismo. Entonces, en el estado de Florida, eso está basado en el precio de la propiedad. Y se calcula que son entre $500 y $575 por cada $100,000. Entonces, si su propiedad vale 300,000, entonces tienen que multiplicar esos 500 por 3, que serían 1,500 para lo de la casa de título. Entonces, cuando se elige, por ejemplo, una compañía de título, es importante que ustedes verifiquen cuál es la trayectoria, cuál es la reputación que tiene esta compañía de título y cuál va a ser ese servicio al cliente que se les va a ofrecer. Como les digo, no es que una compañía cobre más, otra compañía cobre menos, no. Absolutamente todas las compañías les van a cobrar lo mismo. Lo que va a cambiar es el beneficio que le den a ustedes en lo que es el servicio al cliente y la trayectoria que tenga, la estabilidad que esa compañía tenga. Recuerden que el título, la póliza que le dan a ustedes del título, nunca se vence, a menos de que usted ya venda su propiedad y cambie de nombre. Pero del resto siempre va a tener ese título. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la compañía de título a la que ustedes le compraron la propiedad es una compañía de título nueva, una compañía que es pequeña o que en algún momento cierra? ¿Sí? Entonces, ustedes igual van a estar resguardados. Van a estar resguardados porque estas compañías de título trabajan bajo agencias. Esas agencias son nacionales y son aseguradoras de título. Entonces, cuando nos referimos a la trayectoria o al cierre de estas agencias, es por el proceso que pueden llegar a pasar si ellas llegan a cerrar, que obviamente va a ser un poco más difícil comunicarse con la Casa Nacional que de pronto comunicarse con esos intermediarios o con esas casas de título. Entonces, no todas las compañías de título
tienen la misma agencia o la misma casa de agencia de título. Las aseguradoras son las dependiendo pues la cantidad que represente. ¿Cómo se mide esto? Esto va dependiendo del volumen. Existen compañías de título, por ejemplo, que son grandes, que tienen varias sucursales y estas pueden llegar a tener hasta 6 casas aseguradoras. Entonces, obviamente esto permite mayor flexibilidad con lo que son los requisitos de los títulos y permite, por ejemplo, lo que es la notaría por cámara. Digamos, si tienen la oportunidad de trabajar con 6 casas de título, es mejor que ellos van a mirar el perfil y van a decir, nos conviene con esta casa, coger esta casa de título, trabajar con ellos, porque así el cliente no va a tener la necesidad de venir y hacer el cierre. Entonces, si ustedes escogen una casa de título pequeña, tal vez ellos no trabajen con una casa aseguradora que les permita hacer el cierre virtual. Entonces, entre mejor conozcan la trayectoria de la casa de título, más conveniente va a ser para ustedes en este caso. Entonces, en resumen, recuerden que el gobierno lo que hace es velar por la protección tanto del comprador como del vendedor. Entonces, las constructoras no van a ser las que trabajen con tu dinero. Eso, por ejemplo, es común en Latinoamérica, que le dieron todo su dinero a una constructora, la constructora desapareció y se fue el dinero. Aquí en Estados Unidos no. Las constructoras trabajan con sus propios recursos o ellas piden dinero prestado, ciertas cantidades, pero ellas van aparte y tienen que pagarle aparte al banco. El dinero que tú les depositas van a esas cuentas escrow, esas compañías de título, que lo que va a hacer es proteger. Hasta que no le entreguen la propiedad a usted como comprador, ellos no van a darle el dinero a la constructora. Entonces pueden tener la tranquilidad de que estas casas de título le van a proteger su dinero, le van a proteger su inversión y adicionalmente a esto le van a resguardar y a mirar de que la inversión que usted esté haciendo sea una inversión segura, le van a proveer ese seguro de título para que no pase lo que pasa lastimosamente en nuestros países. Entonces, mi intención en este día es poderles transmitir más conocimientos, que sean conocimientos claros, conocimientos concisos, que les ayude a hacer mejores inversiones aquí en Estados Unidos. Entonces, quiero ayudarles a evitar cualquier error, quiero aclararles cualquier duda. Si tienen algunas inquietudes, me pueden escribir con mucho gusto. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Inversiones de Valor, me pueden encontrar en Instagram como Latinos Invirtiendo o pueden escanear este código QR y me pueden escribir directamente a mi WhatsApp con el +1 786-532-6072. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, estoy para ayudarles, estoy para servirles. Agradezco que se hayan conectado, agradezco que hayan prestado atención a este tema tan importante para que ustedes puedan tener una tranquilidad de cuando ustedes van a hacer una inversión, de que nadie se va a quedar con su dinero, nadie los va a robar, nadie los va a estafar, porque estas compañías están resguardadas y protegidas por el gobierno. Así que nos vemos en una próxima. Cada semana vamos a estar compartiendo información de valor. Van a ser temas totalmente diferentes. Te invito a que me sigas, a que estés pendiente y gracias por conectarte.